Estas son las voces de la noroccidental. Historias de nuestros barrios, sus personajes, la calle, los parches y todo eso que nos identifica en la voz de sus habitantes. Hola, les damos nuevamente la bienvenida a Voces de la Noroccidental, un programa que realizamos desde los parques Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana y Gabriel García Márquez 12 de octubre, la Biblioteca Pública Fernando Gómez Martínez y la Casa de la Literatura San Germán. Bibliotecas que hacemos parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Yo soy Daniela Gudelo, gestora social y cultural del Parque Biblioteca 12 de octubre y es un placer saludarles. Hoy, en nuestra segunda emisión, conversaremos en torno al Cerro El Picacho, patrimonio natural y cultural de la zona noroccidental. ¿Lo han visitado? ¿Han disfrutado de la amplia vista que nos ofrece? El Cerro El Picacho hace parte del sistema de cerros tutelares del Valle de Aburrá y se encuentra ubicado en el corregimiento de San Cristóbal. Sin embargo, han sido los habitantes de la Comuna 6 12 de octubre quienes por tradición le han visitado y disfrutado, llegando a convertirlo en uno de los íconos de su territorio. Gracias a su estratégica ubicación y condiciones ambientales, el cerro acoge una amplia variedad de fauna y flora, conserva y produce semillas no modificadas y alberga distintas especies de árboles nativos, entre ellos el aguacatillo, el pomo, el níspero y el manzanillo. En él también se encuentran evidencias arqueológicas de intervención humana, tales como muros, drenajes, caminos y aterrazamientos. Todo esto, sumado a la riqueza oral que le circunda en forma de relatos, leyendas, historias y costumbres, hace de El Picacho patrimonio cultural, ecológico y arqueológico de la ciudad. Al respecto, conversamos con Carlos Enrique Sánchez Toro, antropólogo, investigador y miembro del colectivo Cartografiando de la Comuna 6, coautor del libro Cerro El Picacho, Patrimonio de Todas y Todas, explorando el territorio y la memoria de sus habitantes. Les invitamos a escuchar la entrevista que Gina García, mediadora social y cultural del Parque Biblioteca 12 de octubre, le hizo para nosotros. Al aire, voces de la noroccidental. Hola Carlos, nos da mucho gusto el que puedas acompañarnos en esta emisión de Voces de la Noroccidental. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Antes de entrar en materia, ¿podrías explicarnos de forma breve qué es el patrimonio? El patrimonio, según Manuel Delgado, es aquello que consideramos valioso, que debe ser protegido y que uno cuida para entregarle a las generaciones venideras. Desde un punto de vista más funcional, el patrimonio cultural es aquello que marca la columna vertebral, marca la estructura de las actividades cotidianas de un grupo social determinado. Partiendo de lo anterior, ¿por qué el Cerro El Picacho es considerado patrimonio social y cultural? ¿Cuáles son sus características biológicas, arqueológicas, que lo vuelven patrimonio? No solo biológicas y arqueológicas, sino geográficas, ¿cierto? Es un hito geográfico en el territorio que además ofrece la posibilidad de dominio, es decir, la vista que tiene cobija una gran zona, entonces eso lo hace de entrada un lugar muy importante. Sin duda alguna, las comunidades indígenas que ocuparon el territorio del Valle de Aburrá antes de la llegada de los colonos españoles utilizaban este tipo de lugares y sin duda alguna utilizaban al Cerro El Picacho. Precisamente por esa característica, pero además tenemos que tener en cuenta que en el plan ejecutivo, el resumen ejecutivo de 7 cerros,
dice que en el Cerro del Picacho existe un banco de germoplasma, lo cual a nivel biológico representaría una cualidad muy exclusiva y muy especial. Y a nivel arqueológico, en la exploración que hicimos en el año 2012, encontramos 10 sitios con potencial arqueológico, entre los cuales encontramos caminos ancestrales, muros de piedra, abrigos rocosos y otras características. Eso es lo que conocemos del cerro. ¿Qué es lo que desconocemos? Desconocemos mucho porque desafortunadamente los trabajos arqueológicos que se han querido hacer allí, los investigadores han dicho que en el Picacho no hay registro. Como les dije ahora, en la investigación Cerro del Picacho, Patrimonio de Todos y Todas, encontramos 10 lugares con potencial. Sin embargo, esta investigación era solamente exploratoria, es decir, nosotros no podíamos ni siquiera cavar ni un centímetro. Entonces desconocemos mucho porque hay que hacer investigaciones más profundas y específicas alrededor del Cerro del Picacho, porque hay mucha información que todavía no hemos descubierto. Además de la publicación Cerro el Picacho, Patrimonio de Todos y Todas, ¿qué otras fuentes nos recomiendas para conocer más sobre este patrimonio? Sobre el patrimonio en general, pues Manuel Delgado como autor ha trabajado muchísimo el tema. Ya en términos pues, locales de la ciudad de Medellín o de Antioquia, podría recomendarles algunos textos, digamos que no son muy oficiales, como por ejemplo El Paisa y sus orígenes, que es un trabajo muy interesante que da cuenta de todos los ancestros indígenas que había en el territorio antioqueño. A nivel de la ciudad de Medellín son todavía más escasos los trabajos de patrimonio y muchos de ellos son netamente académicos, es decir, son tesis de grado o informes de algunas materias y en su mayoría se encuentran pues en la Universidad de Antioquia. Desafortunadamente, a nivel de producción literaria, realmente hay muy poco sobre el Valle de la Aburrá. ¿Cuándo comenzó el poblamiento del cerro? Definitivamente es un poblamiento indígena. Las características geológicas, la preponderancia que tiene el cerro sobre la ciudad de Medellín nos indica que sin lugar a dudas cualquier comunidad que haya habitado este territorio desde tiempos ancestrales utilizó el Cerro del Picacho. Además, no podemos olvidar que el Picacho está en la zona occidental del Valle de la Aburrá, de la ciudad de Medellín, lo cual lo convierte en, digamos, esa es la vía natural que comunicaba este valle con Santa Fe de Antioquia, que era la capital, con el río Cauca. Entonces, te reitero, desde épocas indígenas, precolombinas, el Cerro del Picacho ha sido un lugar que ha sido utilizado por las comunidades locales. ¿Y cuál fue el papel que jugó el Cerro del Picacho en el poblamiento general de la Comuna 6? Total, porque el Cerro del Picacho ofrece las quebradas, entonces ofrecía materiales para la construcción, para los barrios de la parte alta, sobre todo los barrios de invasión de la Comuna 6. Entonces las quebradas procuraban arena, piedra, obviamente agua y también muchos alimentos relacionados no solo con pececitos, sino también con árboles frutales y el frijol petaco, que fue fundamental en la economía de aquellas familias que estaban invadiendo la parte alta. Administrativamente, el cerro se encuentra ubicado en el corregimiento de San Cristóbal. Sin embargo, existe una estrecha relación entre este y los habitantes de la Comuna 6. ¿A qué se debe esto? Se debe a dos asuntos fundamentales, y es, el Cerro del Picacho está en el extremo más norte de San Cristóbal, entonces está muy lejos del casco urbano, y el acceso del casco urbano de San Cristóbal al Cerro del Picacho, además de que es mucha distancia, es complicado. Y mientras que por el contrario, el Cerro del Picacho, a los pies del cerro, se encuentra la Comuna 6, entonces en términos de distancia es mucho más cercano a esta parte urbana de la ciudad. Entonces en esa medida son los habitantes de la Comuna 6, de la Comuna 5 y 6 y de la 7 inclusive de Robledo, los que históricamente vienen a
a los paseos de olla, a elevar las cometas, a disfrutar de todas las maravillas que ofrece el cerro. ¿Qué podrías decirnos que significa el cerro para los habitantes de la Comuna 6 y para Carlos? Ante todo, no solo para la Comuna 6, el cerro es un hito geográfico del Valle de la Aburrá. Entonces, en ese sentido, en sí mismo ya adquiere una gran importancia. Cuando hablamos de hitos geográficos, son aquellos lugares en los cuales tú simplemente levantas la cabeza y al observarlo ya te ubicas, ya con ese punto de referencia en el territorio, tú ya sabes dónde estás. Ya a nivel, digamos, de las potencialidades y los servicios que le presta el Cerro del Picacho a la ciudad, pues son múltiples, desde el tema de los miradores, hasta el tema que es una fábrica de agua por su constitución geológica, hasta el tema del banco de germoplasma que representaría una riqueza biológica exuberante, hasta el tema de los 10 lugares con potencial arqueológico que encontramos en el trabajo Cerro del Picacho, patrimonio de todos y todas, hasta el tema de su importancia como lugar de paso de caminos ancestrales que comunicaban el Valle de la Aburrá con el río Cauca, hasta el tema hoy del turismo, para el cual fue hecha esa línea del Metrocable línea P. Entonces, en resumen, el Cerro del Picacho es no solo un referente del territorio, sino que es un lugar que ofrece riqueza y potencial arqueológico, arquitectónico, de agua, ambiental, etc. ¿Cómo era la relación de los primeros habitantes del Valle de Aburrá con el cerro y cómo es ahora? Por ejemplo, ¿cuáles son las dinámicas que actualmente se desarrollan en torno al Cerro del Picacho? Bueno, el cerro como punto de referencia y como lugar de paso en el camino ancestral que comunicaba el Valle de la Aburrá con el río Cauca y con la entonces capital Santa Fe de Antioquia, y teniendo en cuenta pues que era una ciudad con unas dinámicas distintas, el cerro, como les decía, les he dicho varias veces, como hito del territorio, es un lugar de referencia, un lugar de paso obligado que brindaba siempre pues muchos servicios ambientales. Entonces la relación tenía que ver también pues como con aquella época de la ciudad donde había menos contaminación, menos basura, menos tránsito de gente por allí. Desafortunadamente con el tiempo el cerro cada vez recibe más personas, pero también con el tiempo el consumismo ha aumentado, entonces hoy por hoy, a pesar de que sigue siendo un sitio muy visitado, sobre todo por la gente de la Comuna 6, desafortunadamente la relación ha cambiado en el sentido sobre todo del tema ambiental y el respeto por el cerro, de tal manera que hoy tiene muchos más visitantes, pero también tiene muchísima más basura. Ya desde la administración local, pues desde las alcaldías, como factor común, el abandono de los lugares ambientales y de los cerros de la ciudad, el Cerro del Picacho pues no ha sido diferente en ese sentido. Entonces desde la administración únicamente se ve el Cerro del Picacho como un lugar al cual se le pueden sacar algunos servicios relacionados con las quebradas, relacionados con el tema ambiental y ya con el tema turístico, pero desde esas administraciones no ha habido un cuidado ni una preocupación por temas de conservación física o sociocultural del cerro, de recuperar sus historias, de recuperar su vegetación, de recuperar sus usos agrícolas anteriores. Eso ya no se da y desafortunadamente entonces ahora solo se piensa el Cerro del Picacho en términos de turismo en la actualidad. ¿Qué rol deben o deberían cumplir la comunidad y las entidades locales en la conservación medioambiental y geológica del cerro? Bueno, no sé si la obligación, como habitantes, uno supondría que los habitantes de manera natural deberían proteger y cuidar ambientalmente el lugar. Sin embargo, eso no se da porque nosotros no tenemos esa cultura. A través de las organizaciones sociales, sí deberían algunas organizaciones sociales del territorio realizar acciones más contundentes alrededor del cerro para preservarlo, para recuperar los significados sociales asociados a él. La organización social
debería hacer más presencia física y más proyectos y actividades relacionadas al Cerro El Picacho. Digo debería porque pues no es una obligación, sin embargo teniendo en cuenta el gran valor histórico, ambiental, todo el potencial que tiene el Cerro El Picacho, merece, y reitero, deberíamos las organizaciones sociales ser más partícipes con él. El cerro crea una convergencia entre lo medioambiental, lo cultural, lo social y lo turístico. Ante la llegada de turistas con motivo de la apertura del Metrocable Línea P, ¿qué ha pensado la comunidad con relación a la protección y capacidad de carga del cerro? La comunidad no se ha pensado eso. La administración seguramente que sí lo ha pensado, pero no le interesa. Hay, en términos concretos, sí debería existir esa preocupación porque, como bien lo decías, el tema de la carga ambiental va a subir, se va a elevar de manera brusca, inmediata, y eso va a traer serias consecuencias al Cerro El Picacho. En ese sentido, digamos, el futuro es poco promisorio porque como no hay un control ni hay la posibilidad de tener un control sobre la cantidad de personas que suban diariamente, el tema del Metrocable y el tema del turismo lo va a afectar porque esa carga ambiental se va a multiplicar y no se han pensado estrategias para mitigarla ni desde la administración, ni desde las organizaciones, ni desde los habitantes. Bueno, Carlos, eso sería todo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Carlos por compartir sus conocimientos sobre el Picacho con nosotros. A su voz se suman la de algunos usuarios y visitantes del Parque Biblioteca 12 de Octubre, a quienes les pedimos que, en una palabra, nos contaran qué significaba para ellos y ellas el Cerro El Picacho. Esto fue lo que nos dijeron. Escuchas Voces de la Noroccidental. Naturaleza, caminata, solidaridad, tranquilidad, turístico, el Cristo, recreación, monumento, patrimonio, patrimonio de la Comuna 6, diversión, es una escultura, es algo muy novedoso, montaña, tranquilidad. Los territorios se narran y se hacen preguntas. Descubre los servicios de información local de nuestras bibliotecas. El Picacho que amo. Llegué aquí hace 40 años, nombrada por la Arquidiócesis de Medellín como maestra directora de la Escuela Popular Eucarística Santa Ángela, único centro educativo de entonces y de ahora en el lugar. La región era compuesta en su mayoría por frescos bosques, fincas floridas y legumbreras. Los pobladores, gente buena, sencilla, piadosa y grande en su esencia. En cada finca se albergaba una familia que eran los mayordomos, familias generalmente numerosas. Los propietarios eran buenos patrones y compartían todo con sus mayordomos. Con el paso del tiempo, alrededor de las fincas fueron creciendo los caseríos humildes, pero habitados por personas grandes y ricos de corazón. La escuela se construyó con el impulso de algunos propietarios de las fincas y por medio de convites de la comunidad. Este es un fragmento del texto escrito por Dora Elena Vélez, habitante de la vereda del Picacho, parte alta, y cuya versión completa se encuentra en el texto que les recomendábamos al inicio. Cerro El Picacho, patrimonio de todos y todas, explorando el territorio y la memoria de sus habitantes, y que podrán encontrar en el Servicio de Información Local del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez 12 de Octubre. De este modo llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos la hayan disfrutado
y les recordamos que cada 15 días tendremos disponible un nuevo capítulo con más historias sobre nuestro territorio y su gente. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Estas son las voces de la noroccidental. Historias de nuestros barrios, sus personajes, la calle, los parches y todo eso que nos identifica en la voz de sus habitantes.